a todos los amigos y hermanos que están escuchando esta edición del podcast de Lámpara Bíblica. Hasta que les habla su hermano Michael Castro y hoy estamos en una nueva edición del podcast. Hoy es lunes 7 de agosto del año 2017 y comenzamos con una noticia que parece que se está volviendo costumbre, el que las corporaciones, organizaciones de grande peso, ¿verdad? Políticos y ahora pues medios de información se están uniendo, ¿verdad? Para pues, una campaña de descrédito contra los cristianos y contra el cristianismo en general. El último incidente se dio hace varios días atrás cuando uno de los noticieros de la cadena ABC estaba informando sobre una reunión que estaba teniendo la administración de Trump y cataloga que Trump se estaba reuniendo con un grupo de odio. La definición de un grupo de odio es un grupo que promueven, ¿verdad? Activamente el odio contra ciertas personas, grupos o causas. Uno puede decir de eso de organizaciones como el Ku Klux Klan, que pues, ellos claramente y sin verdad y sin ambigüedad, ellos dicen que pues nada, ellos están para defender la raza blanca y que hay que acabar con las demás razas. Eso es un grupo de odio. Los Black Panthers es otro grupo que usted puede decir un grupo de odio, porque ellos defienden la causa de los afroamericanos, pero por otra parte pues atacando a los blancos. Así que eso se puede definir como grupos de odio. Pero en esta ocasión ellos usan este epíteto contra Alliance Defending Freedom, que es una organización que se dedica a defender cristianos que han sido víctimas del mobbing, del lobby homosexual, de verdad, cuando estos cristianos, por ejemplo, el reportero que ahora tiene un caso en la Corte Suprema, que no, basado en sus creencias y en su conciencia, no quiso hacer un bizcocho para una boda lesbiana, y él dice que eso es un derecho que él tiene porque él es un artista y no lo pueden obligar a hacer algo en su contra. Así que lo demandaron y grupos como el Alliance Defending Freedom pues tomaron ese caso y toman otros casos similares y los ganan. Algunos los ganan, otros los resuelven por medio de negociaciones, como hemos informado aquí anteriormente. Pero que una cadena televisiva como ABC haya decidido catalogar abiertamente a este grupo como un grupo de odio es un paso más en la campaña de descrédito contra el cristianismo. ¿Por qué se definen y lo catalogan a la Alliance Defending Freedom como un grupo de odio? Porque hay una organización que se llama el Southern Poverty Law Center, que es una organización que se dedica a defender y abogar por los derechos de minorías. Y ellos hacen un listado de grupos de odio y pues tienen un listado bastante amplio. Algunos son grupos de odio, pero otros como el Alliance Defending Freedom lo incluyeron en ese listado. Y al ser una organización que tiene renombre, lo repiten los medios. De hecho, el único medio que lo ha hecho hasta ahora ha sido ABC News. Alliance Defending Freedom es como decir una firma legal nacional. Y el que ellos hayan hecho esto, y es que especialmente la prensa se haya prestado para esto, pues sienta un mal precedente. Pero hay que orar, porque esto se está dando cada vez más a menudo. Por otra parte, en Cuba, las autoridades de ese país condenaron a un pastor a un arresto domiciliario por enseñar a sus hijos en casa y no llevarlos a la escuela. Fíjese, el pastor, que su nombre es Pastor Rigual, el apellido de él es Rigual, Ramón Rigal, fue penalizado por darle clases a sus hijos en la casa, a sus dos hijos. No los envió a la escuela del país, a la escuela del estado. En Cuba es un país comunista y allí la educación es obligatoria, y él decidió enseñarle en su casa
En Cuba no existe ese derecho a hacer homeschooling como lo existe en otros países. Así que lo condenan a arresto domiciliario. Lo iban a condenar a la cárcel, pero lo condenan a arresto domiciliario. Le prohibieron pastorear porque él es pastor, pero ahora le prohibieron pastorear. Y sujeto a que envíe a los hijos a la escuela. Ramón Rigual indica que él no quería enviar a sus hijos porque en la escuela los estaban indoctrinando con ideología marxista-leninista y él no quería eso para sus hijos. Este es el primer caso que yo oigo que ocurre así en este país. Pero esto es un cristiano que ha decidido pararse de frente a un estado, a un régimen. Hay que orar por él porque nunca le va bien a las personas que se atreven a hacer eso dentro del país. Casi siempre terminan yéndose o terminan presos. Así que oremos para que esto no se siga dando. Pero este señor está defendiendo básicamente el derecho de sus hijos a no ser indoctrinados, que es lo que están haciendo aquí en Puerto Rico y en otros estados. Las personas que no quieren llevar sus hijos a la escuela para que los indoctrinen con ideologías, en este caso ideología de género y otras cosas. Y es un derecho que deben tener los padres, educar a sus propios hijos. Por otra parte, en China hay un avivamiento, pero con ese avivamiento llegó una persecución. Y es que ahora mismo en China se ha estado reportando una proliferación de casas, iglesias. En China está prohibido la religión y los cristianos pues se reúnen en casas, hacen cultos en casa, así que se forman lo que se llaman casas iglesias. En la casa de una persona y ahí se reúne una congregación, adoran a Dios. Pues China ha comenzado una ola de cierre de casas iglesias y arrestos porque se están proliferando demasiado. Y a China le preocupa que el cristianismo se prolifere mucho porque no le conviene para su ideología marxista comunista. Así que hay un avivamiento y con ese avivamiento llegó una persecución. Así que tenemos que orar para que estos hermanos en China puedan ejercer, ¿verdad? Y adorar a Dios libremente. Y pues ese avivamiento siga a pesar de la persecución. Pero esto es una señal positiva de que es de Dios, porque cuando usted ve que hay persecución es que al enemigo no le gusta lo que está ocurriendo. Finalmente, los dejo en el enlace al final de este podcast. Hay un enlace a un video, así que lo pueden buscar al final del podcast. Es de unos cristianos que están celebrando con oración el haber recuperado su pueblo de manos de ISIS. Estos cristianos están allí, estaban ahora mismo, ustedes saben que en Medio Oriente, en partes de Irak, Siria, se está llevando una guerra contra el grupo terrorista, ¿verdad?, de ISIS. Y ese grupo pues, se ha apoderado de varios pueblos, muchos de ellos cristianos. En este caso, el ejército de este pueblo en Irak logró recuperar ese pueblo. Y los cristianos lo primero que hicieron fue llegar a su iglesia, una iglesia católica, sonaron las campanas, se arrodillaron y oraron. Y es una imagen bien linda ver cómo estos cristianos pudieron recuperar su pueblo y poder ejercer su fe. Aunque no va a ser de manera fácil, porque todavía ese país está en una guerra contra el grupo terrorista que persigue y mata a todo lo que no sea musulmán por allá. Bueno, esto sería todo por ahora. Les agradezco su sintonía y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.